Amén. Gloria a Dios, hermano, hermana. Sea bienvenido, bienvenida en esta tarde, amén, a la iglesia Nuevo Destino. Quiero, amén, administrar sobre este tema que yo creo que es parte de la vida del cristiano. Es una pregunta que el Señor nos está haciendo. ¿Por qué es importante escudriñar las Escrituras? La palabra importar o importancia del griego diafero, que se traduce con el verbo importar, en el sentido de tener importancia para uno. Escudriñar del griego anacrino, que se traduce escudriñando, y el diccionario secular dice que escudriñar es examinar, inquirir y averiguar cuidadosamente algo y sus circunstancias, indagar, investigar, escarbar. Examinar o observar con sumo cuidado es revisar cuidadosamente con el fin de comprender o ver los detalles. La palabra escritura del griego grafo se usa de formar letras sobre una superficie o material de escribir. Amén. Yo creo que es muy importante la lectura de las Escrituras. Yo creo que el Señor no se equivocó con sus discípulos cuando le estaba diciendo que tenían que escudriñar la palabra. Porque él continuamente les decía: erráis las Escrituras, o no han leído esa parte de la Biblia, o él siempre los llevaba a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque era muy importante. Pedro, cuando se levantó, cuando fue lleno del Espíritu Santo, él empezó a citar Joel 2:28, empezó a citar el Antiguo Testamento, porque ellos leían los pergaminos. Ellos leían el Antiguo Testamento para documentarse de las Escrituras, aunque sabemos que el Espíritu Santo Él conoce. Amén, conoce algunas cosas, pero si nosotros no estamos estudiando la palabra, ¿cómo podemos instruir a una persona que no conoce la palabra? ¿Cómo podemos enseñarle a una persona que no sabe? Si nosotros no estamos dispuestos a leer las Escrituras para ayudar a otra gente. ¿Y cómo lo vamos a ayudar? Bueno, conforme a las Escrituras. Si te preguntan, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué vas a la iglesia? No, pues es que porque va el pastor a predicar y tengo que estar ahí. No, vamos porque estamos agradecidos con Dios, porque Él nos rescató del mundo y nos trajo a este lugar para que le adoremos, porque así lo dice la palabra. Pero ¿por qué te congregas? No, porque es que dicen que tiene que uno llegar a las 6 y media hora antes hay que orar. No, pero sí, pero la Biblia es clara, dice no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre, por enfermedad, tal vez está bien, no vienes, por tu trabajo que a veces no te lo permite, pero las Escrituras son claras, ¿verdad? Todo es para ponerlo en práctica, las Escrituras. Por eso es importante que uno lea la palabra, para darse cuenta de las promesas que tiene Dios para tu vida. O que te des cuenta cómo Dios quiere que viva el cristiano, cómo Dios quiere que nos conduzcamos en sus caminos. Por eso está la palabra del Señor. No necesitas que alguien te lo esté explicando, tú mismo la puedes leer, porque la misma palabra se explica por sí sola. No se necesita un curso de hermenéutica o para traducir los textos, no, porque la misma palabra, ella misma ella misma se traduce, ella misma te explica lo que quiere darte a entender. Por eso es importante, amén, que leamos las Escrituras para poder aprender más y más de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer nuestro texto que ya es muy conocido, que es Juan 5:39, un texto ya muy trineado. Juan 5:39 dice la palabra de Dios de esta manera. ¿Ya lo tiene? Dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Vamos a orar, amén, por la palabra de nuestro Rey en esta tarde. Ayúdeme a orar, por favor. Padre, te damos gracias. Te pedimos, Padre eterno, que tú nos ayudes a entender, Señor, en esta tarde tu mensaje, tu palabra. La gloria siempre ha sido para ti por los siglos de los siglos, Señor. Me hago a un lado como un ser humano
y que sea tu mano poderosa, tu Santo Espíritu, tocando vidas. También asimismo los que puedan mirar o escuchar este mensaje también puedan ser tocados por tu presencia, Señor, en esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Por un fuerte amén. Los judíos, ellos eran celosos de las escrituras. Los judíos, ellos eran celosos de la palabra de Dios, escudriñaban cuidadosamente las profecías del Señor Jesucristo. Pero ahora el Señor le está diciendo escudriñar las escrituras, porque dice, se habla de mí, o está ahí para que uno se pueda salvar. Ahí están las escrituras, porque dice, habla de mí. O sea, porque de los salmos y los profetas hablaban del Mesías. Por eso está diciendo él que se habla de él, o se da testimonio más bien de él, porque es todo desde Génesis hasta Apocalipsis, por lo regular está hablando del Mesías, o está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Dice, por eso testifican de mí. Por eso es importante, hermano, que uno se pueda anhelar estudiar las escrituras. Me estaba comentando un hermano que él lee hasta 2, 3 horas, 4 horas la palabra. Yo creo que es pasión del Señor, ¿no? Yo creo que es una inspiración que viene de parte del Señor, que nos inspira estar leyendo y leyendo y leyendo y leyendo y leyendo, hasta que uno pueda entender lo que Dios quiere en ese mensaje que uno está estudiando. Porque una cosa es leer, nada más leer, pero me comenta el hermano que él lee, pero también está investigando de algunas palabritas que están ahí, y ahí está el celular, no, ahí está el diccionario, para investigar, para inquirir o para indagar, para ir, aleluya, desglosando cada palabrita que no lo entendamos. Uno puede ir creciendo. Entonces yo creo que si usted, aleluya, se inspira por leer la palabra, créame que no va a ser el mismo ni la misma. Va a haber algo en usted que va a ir cambiando. Va a haber algo en usted que el Señor va a ir tocando su vida, porque está estudiando la palabra, porque usted está obedeciendo lo que dice el Señor Jesucristo. Dice, tenéis vida eterna y se da testimonio de mí. Entonces, cuando una persona se inspira a leer las escrituras, Dios bendice su vida, porque está aprendiendo de Dios, o está mirando lo que el Señor hizo en el Nuevo Testamento, claro, y en el Antiguo también se habla del Señor Jesucristo. Entonces usted va a ir creciendo, porque no es fácil, hermano. Puede experimentarlo en casa. Ahorita que llegue en casa, ponga la Biblia en su mesa y ponga su celular también a un lado, y a ver cuál de los dos va a agarrar. No, pastor, la Biblia, pastor, la Biblia, voy a estar unas 5 horas leyendo la Biblia. No, yo creo que vas a agarrar el celular, Y dice la Biblia, escudriñar las escrituras, la palabra de Dios. Y no estoy diciendo que es pecado que te fijes que, aleluya, un mensaje importante. Yo no estoy diciendo eso, pero aleluya, lo que voy es que tenemos que entender que al leer la palabra de Dios te vas a documentar mejor, vas a, aleluya, crecer, vas a avanzar, vas a poder experimentar cosas hermosas en tu corazón. Amén. Los judíos, ellos eran muy celosos, como les dije hace un momento, de las escrituras. Y ellos consideraban la vida eterna ahí en las escrituras, y que la tenían que poner en práctica, como le decía, de acuerdo a la ley de Moisés. Pero ahora el Señor Jesucristo le está recalcando que tienen que escudriñar la palabra o la escritura, y también ponerla en práctica. Entonces, yo creo que Dios, hermano, hermana, en esta hora, Él quiere que nosotros anhelemos estudiar la palabra. ¿Para qué, hermano? Para que uno pueda estar alerta. Estamos en los últimos tiempos ya, el Señor ya ganó, Él hizo todo por nosotros en la cruz del Calvario, somos más que vencedores, yo sé esa línea. Pero ahora lo que nos corresponde es poner nosotros nuestra parte
para que el Señor haga la obra. Yo sé que el Señor ya venció en la cruz del Calvario, pero ahora sus hijos también se van a esforzar en leer, o como dijo Santiago, oidor y hacedor de la palabra, y de esa manera serás vencedor. Debemos de escudriñar las Escrituras, debemos de leerla con esmero. Ahí está la vida eterna, buscando al Señor como ese camino nuevo que conduce a ese objetivo de estar en grandes bendiciones, grandes promesas. Y aquí el Señor agrega este testimonio, las reprensiones a la incredulidad e iniquidad de ellos, el rechazo de su misma persona y su doctrina. Mire, hermano, porque sabemos que no lo recibieron al Señor, lo hacían a un lado. Y le dice, mira, escudriñen las Escrituras. O sea, escudriñen. Sabemos que él estaba ahí físicamente y está hablando que escudriñaran las Escrituras. O sea, el Antiguo Testamento, porque hablaba de él, o sea, del Maestro. Sabemos que él estaba ahí con ellos. Por eso dice, escudriñen la palabra, porque dan testimonio de mí, o sea, del Señor Jesucristo. Al leer, mire, hermano, cuando usted lee las Escrituras, está leyendo un salmo y dice, pero esto habla del Señor Jesucristo. Está leyendo un salmo, dice, ni un hueso se le quebrará. Se está hablando del Señor Jesucristo. No verá corrupción. Y todo habla del Señor Jesucristo. Y dices, está testificando del mismo Señor Jesucristo. Y de esa manera vamos creciendo. Hermano, cuando usted se anime a leer la palabra, cuando usted tome ese tiempo para leer y saber más de las promesas del Señor Jesucristo, estoy plenamente seguro, cuando usted salga al evangelismo, no se le va a hacer difícil para poder compartir la palabra de Dios a una persona X, cualquier persona, no importa quién sea. Pero si usted está lleno del poder de Dios, de su Santo Espíritu, usted ora, usted lee, usted ayuna, usted puede compartir la palabra de Dios porque usted la lee, porque usted la estudia, porque usted la escudriña. Pero ¿qué puedo hacer para obtener la salvación? Que nos pregunten en la calle. No, pues tienes que ir a la iglesia, ahí el pastor va a orar por ti. No, sí, pero la palabra de Dios dice que ahí en Romanos 10:9 dice, si confiesas con tu boca, esa es la oración del pecador que se hace, y usted lo puede hacer. Pero se necesita leer la palabra, porque nos preguntan y a veces le gritamos a la otra, hermana, venga, corra, venga. Aquí dice que cómo se acepta a Cristo. No, usted ya debe de saber eso. Denle un aplauso fuerte al Señor, aleluya. Se siente un poco calientito acá adelante, pero vamos a seguirle, amén. Lucas 4, vamos a seguir leyendo Lucas 4, del 18 al 21, y dice la palabra de Dios de esta manera. Lucas 4, del 18 al 21 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hermano, eso está en Isaías 61, 1 y 2, si usted lo quiere buscar después. Entonces, cuando el Señor está ahí en la sinagoga y Él está hablando con autoridad, agarra ese rollo o agarra ese pergamino de Isaías y lo agarra
y dice que él había sido mandado para dar libertad al cautivo, dar la palabra al pobre, y todo está él hablando de lo que se hablaba de él. Y él mismo dice, hoy mismo se ha cumplido esta profecía en mí. Hoy mismo, o sea, quiere decir que en ese momento la profecía se había cumplido en él mismo. Estaba él leyendo lo que se trataba de él mismo, y por eso dice la Biblia que los ojos estaban fijos en él, porque se estaba cumpliendo, pero ellos no entendieron lo que estaba diciendo el Señor Jesucristo. Estaba diciendo que esa profecía él mismo la estaba haciendo cumplir enfrente de ellos. Por eso es importante, aleluya, leer la palabra del Señor. Y los que ya habían leído esta parte de Isaías, los que ya habían estudiado de ellos esos rollos o pergaminos, pues inmediatamente dijeron, pues sí, pero no sabían que él era el mismo Mesías que estaba cumpliendo esa palabra. Las buenas nuevas a sanar a aquellos que estaban quebrantados del corazón, aquellos que estaban cautivos, a los ciegos, tanto como físicos, espirituales, a los que estaban en opresión, a los que estaban oprimidos, que necesitaban a fuerza que alguien los hiciera libre, alguien les quitara esas cadenas. Y fue nuestro Señor Jesucristo, porque él donde llegaba, él hacía milagros, porque a eso vino a la tierra, a cumplir lo que estaba escrito de él mismo. Aquí, aleluya, está en las sinagogas. Acordémonos que eran lugares de adoración pública. Ellos tenían esa costumbre de leer, se reunían a leer, exponer y aplicar la palabra, a orar y alabar todos los dones y las gracias. El Espíritu estaba sin medida sobre él y en él. Por Cristo pueden los pecadores ser librados de las ataduras de la culpa, por su Espíritu y su gracia de las ataduras de la corrupción. Él vino por la palabra de su evangelio a traer luz a quienes estaban en tinieblas, y por el poder de su gracia a dar vista a los que estaban ciegos. Predicó el año agradable del Señor. Los pecadores deben de oír la invitación del Señor cuando se proclama la libertad. Israel no entendió la visitación. Israel no pudo valorar la visitación que tuvo el Señor de su pueblo. Dice Jerusalén, que apedreas a los profetas. Te quise juntar como la gallina a sus polluelos, pero no quisiste. El Señor quiso amar a su pueblo, el Señor quiso protegerlo, pero su pueblo lo rechazó. Su pueblo no entendió que Él era el Mesías, el que venía a libertarlos, al que venía a quitarlos de ese yugo que tenían de los romanos. Pero ellos pensaban que el Señor Jesucristo los iba a libertar como un general que los iba a matar a todos. El Señor vino a amar, Él vino a enseñar, vino a predicar la palabra de Dios al pobre, al oprimido, al que estaba triste, sin esperanza. A eso vino el Señor. Por eso dice, hoy mismo se ha cumplido. Hermano, yo creo que esas palabras, pudieron simbrar esas paredes ahí en esa sinagoga. Se imagina, el maestro se puso de pie y empezó a hablar con esa autoridad, con esa palabra de poder, de autoridad, que ellos podían sentir ese poder de Dios. Y el Señor les está explicando a qué había venido a la tierra Él. Y amablemente agarró el rollo una vez más, se lo dio al ministro y se sentó ahí en ese lugar. Pero estaban todos ahí estaban mirándolo, todos sus movimientos. Y luego él dice, ustedes dirán, médico, tú cúrate solo. Entonces, hermano, porque el Señor vino
vino a enseñarnos cómo vivir aquí en la tierra. Pero dice, ahí están las escrituras. Se ha cumplido ya. En ese momento se cumplió esa profecía. A menos que ya habían leído ese rollo de Isaías, inmediatamente se acordaban que se trataba del Mesías. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Lucas 24, del 44 al 46. Lucas 24, del 44 al 46. ¿Ya lo tiene? Amén. Dice la palabra de Dios de esta manera. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Ahí está el maestro, hermano, se les apareció a los discípulos y les pidió de comer y le está explicando el maestro, dice, no entendieron las profecías de lo que se hablaba, de lo que le iba a acontecer al Mesías. Iba a ser entregado, molido por nuestros pecados. No pudieron entenderlo. O sea, todavía había dudas en ellos de que el maestro había cumplido lo que había prometido, que él iba a resucitar al tercer día, de acuerdo a las escrituras. Amén. Aquí el Señor se les aparece milagrosamente y asegurando a los discípulos su paz, aunque ellos lo habían olvidado tan recientemente, y prometiéndoles paz espiritual en cada bendición. Muchos pensamientos conflictivos inquietan nuestra mente, proceden de errores sobre Cristo. Todos los pensamientos conflictivos que surgen en nuestros corazones en cualquier momento son conocidos por el Señor Jesús y le desagradan. Habló con ellos sobre su incredulidad irracional. Nada ha pasado sino lo anunciado por los profetas y lo necesario para la salvación de los pecadores. Y hermano, y aquí me llama la atención una vez más que el Señor está diciendo que Él les habló, que Él les explicó de lo que estaba escrito en la palabra, de los profetas. Y me llama la atención, recalco una vez más, los salmos, porque los salmos hablan mucho del Señor Jesucristo, de algunas profecías muy importantes, ahí en los salmos. Por eso está recalcando, Él dice, hey, de los profetas y en los salmos. Y dice que les abrió el entendimiento para que ellos entendieran que realmente era real, que el Señor había resucitado entre los muertos y pidió de comer, porque los espíritus no comen, pero Él fue un cuerpo glorificado, un cuerpo que podía comer después de la resurrección. Hermano, yo creo que ahorita nosotros pues estamos leyendo esto y podemos decir, pero ¿cómo es posible? Si el Señor me hubiera explicado a mí que al tercer día iba a resucitar, yo iba a creerlo. No, hermano, es que la realidad es que en ese momento ellos no podían entender que el maestro había cumplido lo que había prometido. O sea, Él les había dicho, les había explicado una tras de otra. Pero ellos no podían captarlo. Yo creo que
necesitamos que Dios nos siga abriendo el entendimiento. Cada vez que leemos las Escrituras, que Dios nos ayude a discernir la palabra de Dios. Todo, hermano, la palabra de Dios es para que uno la ponga en práctica. Lo más sencillo que se pueda mirar es para ponerlo en práctica. Porque realmente el Señor dice aquí que Él les puso el entendimiento para que pudieran captar lo que les estaba diciendo, porque ellos estaban emocionados, porque ahí estaba el maestro. Dice, hey, yo les expliqué, yo les dije que iba a resucitar y se cumplió todo eso. Está diciendo de los profetas y también de los salmos para que ellos pudieran recordar lo que el Señor les había explicado. Vamos a continuar, amén, en Juan. Amén, Juan. Juan 20 del 1 al 10. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Juan 20 del 1 al 10, ¿ya lo tiene? Dice la palabra de Dios de esta manera. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que habían venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no había entendido las Escrituras, que era necesario que resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Ahí está, hermano, las mujeres primero fueron allá y podemos mirar cómo ellos están diciendo y no sabemos a dónde le han puesto. O sea, Dios les había explicado, el Señor Jesucristo les había dicho que Él iba a resucitar entre los muertos, que al tercer día iba a resucitar. Y ellos van, las mujeres primero, como dice la Escritura, después Pedro y el que amaba al Señor, que era Juan el amado, y le ganó. Entonces, pero aquí lo que podemos mirar, que como ellos, que el mismo maestro les explicó, les habló más a Juan el amado, que siempre estaba ahí recostado en el pecho del Señor, estaba ahí escuchando lo que decía el maestro. Entonces, pero lo andaban buscando diciendo, ¿dónde han puesto al maestro? Y ellos sabían que ahí habían puesto al maestro, ahí en esa tumba, pero ya no estaba ahí. Había resucitado entre los muertos. Y esa noticia, hermano, es una gran noticia también para nosotros, porque el Señor resucitó de entre los muertos y Él está vivo. Denle un fuerte aplauso al Rey, aleluya. Amén. Fue una gran prueba para María que el cuerpo hubiera desaparecido. Los creyentes débiles suelen hacer materia de lamento, precisamente aquello que es el fundamento justo de esperanza y materia de gozo. Está bien que los más honrados que otros con los privilegios de los discípulos sean más activos en los deberes de los discípulos, más dispuestos a aceptar dolores y corren riesgos en una buena obra. Realmente ellos no estaban tan seguros, porque luego nos dice que volvieron los discípulos a los suyos. Y ellos regresaron allá y podemos mirar que ellos no estaban completamente seguros todavía. Ellos fueron, se regresaron,
pero todavía había algunas dudas en ellos. ¿Por qué, hermano? Porque a veces dudamos de la palabra del Señor. El mismo Señor nos dice algunas veces, mira, si tú vives de esta manera, yo te voy a bendecir. Y a veces decimos, pero Señor, ¿y qué tal si no me bendices? Bueno, el Señor lo que promete lo cumple. Simplemente uno tiene que creerlo, lo que dice la palabra o lo que está escrito ahí. Ellos no creyeron todavía. Estaban dudando de que dónde estaba el maestro. Y realmente el maestro había resucitado. Y de acuerdo a las escrituras, él iba a andar con ellos como testimonio. Vamos a seguir leyendo la palabra en Hechos 17, del 10, amén, al 12. Hechos 17, del 10 al 12, dice la palabra de Dios de esta manera. ¿Ya lo tiene? Del 10 al 12 dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Mire, hermano, aquí Pablo y Silas están en Berea. Ellos estaban ahí compartiendo la palabra del Señor. Ellos estaban ahí tratando de que ellos entendieran el mensaje de la palabra, pero ellos no eran personas que dijeran, no, pues ya, me está predicando aquí Pablo y Silas, gloria al Señor. No, ellos estaban investigando allí lo que estaba diciendo Pablo, lo estaban mirando en las escrituras y decían, realmente lo que están hablando estos hombres es real. Porque tenemos que mirar qué me están predicando. ¿Qué tal si me están predicando de un libro de los mormones o de los satánicos? O sea, ir analizando la palabra. ¿Qué me está predicando? ¿Qué me está diciendo? Aquí estos de Berea eran celosos. Ellos eran celosos de la palabra. Y estaba Pablo y Silas explicando y estaban investigando también. Y les impactó. Y dice que se estaban convirtiendo tanto como mujeres y hombres. Pero porque ellos tenían hambre de Dios, querían escuchar la palabra del Señor, querían saber más de Dios, pero ellos también estaban ahí mirando, estaban checando la palabra, los pergaminos o los rollos, porque no eran Biblias como la que tenemos nosotros aquí, eran rollos de cuero. Y aquí podemos mirar cómo ellos, los de Berea, se aplicaron la palabra seriamente al estudio. Lo que estaban predicando ellos, no solo escuchaban el mensaje de Pablo en el día de reposo, sino que también escudriñaban las escrituras, o sea, la estaban escudriñando, estaban investigando si era cierto y comparaban lo que leían con los hechos de lo que le estaban relatando, porque la doctrina de Cristo es para investigarse, o la palabra de Dios. Son verdaderamente nobles y probablemente lo sean más y más cuando son personas que sí quieren aprender más y leen las escrituras y escuchan un mensaje o texto y llegando dicen, voy a leerlo otra vez, voy a ver si es cierto, voy a ver si es cierto lo que dijo, que si en Berea investigar, voy a ver, lo voy a analizar bien. Y sí, así es, hermano, Dios quiere eso, que nosotros nos interesemos en escudriñar la palabra, en estarla leyendo. Como dijo esta persona, pues yo me voy porque pues realmente el pastor no me enseña toda la Biblia, no me enseña los misterios que yo no entiendo,
o no me enseña muchas cosas. No, pero ahí está la palabra. O sea, el hermano quería que el pastor se le sentara con él. Mira, es esto, mira, alfa es principio, y mira, omega, mira, es esto, y así, palabra por palabra. Pero ahí están las escrituras para investigar, para indagar, para inquirir. Para eso es así como estas personas, ellos estaban escuchando el mensaje, pero también ellos estaban analizando qué tal si Pablo y Silas traían una doctrina que no era bíblica. Bueno, ellos la estaban analizando. Entonces es importante, hermano, que analicemos lo que nos están predicando. Vamos a leer, amén, ya menos terminamos, Vamos a leer Hechos 18, del 24 al 28. Hechos 18, del 24 al 28, dice, ¿ya lo tiene? Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, lo tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Mire, hermano, este hombre de Éfeso, este hombre Apolos, él no conocía mucho de la palabra. Él tal vez conocía lo básico, y lo que me llama la atención es la humildad de estos hombres. Amén, de Priscila y Aquila, que amablemente, con respeto, le hablaron allá aparte y le empezaron a explicar más profundamente las Escrituras, porque él nada más sabía el bautismo de Juan. Y le empezaron a enseñar más de las Escrituras porque era un hombre fervoroso. Tal vez no era a un nivel alto de conocimiento de las Escrituras, pero sabía lo básico y era fervoroso. O sea, era un hombre de oración, un hombre entregado. Y algo, aleluya, que podemos, amén, entender, que Dios puede usar a cualquier persona que, aleluya, busque la presencia del Señor, que se entrega a Dios, y el Señor lo puede usar fervorosamente. Porque no se necesita tener muchos años en el Evangelio para, aleluya, poder enseñar a otras personas. Puede ser que tenga poco tiempo, pero Dios lo está usando porque está en oración, está leyendo las Escrituras, se está documentando. Tal vez no tiene la experiencia de otras personas que ya tienen muchos años, pero el Señor lo está levantando, porque es Dios, hermano, el que hace la obra. Le comentaba al hermano Javier el otro día que cuando él predicó, se subió su predicación, y en ese mismo día 40 vistas en ese mismo día. Y yo le digo, hermano, es que es Dios el que hace la obra, no es el hombre, es Dios. Entonces, la persona cuando está dispuesto a hacer algo por Dios, y Dios, amén, hace la obra, porque el Señor nos permite que uno siga aprendiendo y siga creciendo más en las Escrituras. Va aprendiendo esto. Aquila y Priscila, ellos fueron amables con este hombre. No fueron y le dijeron, no, tú estás mal porque nada más
es el bautismo de Juan. No, es que estás mal porque nosotros somos llenos del Espíritu Santo, del Señor Jesucristo. No, ellos dicen que les explicaron para que ellos, para que Apolos se corrigiera más en su aprendizaje que tenía de las Escrituras, y después él empezó a predicar con más vehemencia o con más fervor las Escrituras. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Amén, porque Apolo solamente enseñaba el Evangelio del Señor Jesucristo hasta donde el ministerio de Juan lo había dejado. Acuérdense que Juan fue decapitado ya hasta ahí. Pero aquí están estos hombres, Aquila y Priscila, ayudaron al ministerio de este hombre y lo pudieron animar más o lo pudieron encaminar más para que él supiera más de las Escrituras. No lo despreciaron, sino que al contrario le dijeron: hey, qué bueno que predicas la palabra, qué bueno que estás interesado en predicar el mensaje. Y de esa manera él pudo después ser más certero en su palabra. O como dicen los estudiantes jóvenes, pueden ganar mucho conversando con cristianos viejos. Hermano, porque es importante, amén, conversar con aquellos cristianos que ya tienen muchos años. Ellos han aprendido algo de la palabra y puedes aprender algo de ellos. ¿Para qué? Para el crecimiento. Ellos te pueden dar una buena dirección, un buen consejo, y de esa manera vas a crecer y vas a poder enderezarte mejor. Amén. Ya por último, vamos a leer 2 Timoteo 3. Es un texto ya muy conocido. 2 Timoteo 3, del 15 al 17, dice la palabra de Dios de esta manera. Ya lo tiene. 2 Timoteo 3, del 15 al 17, dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí están hablándole a Timoteo, este jovencito. Le están diciendo desde su niñez. Acuérdense que de su abuelita Eloida y su madre Eunice, ellas les instruyeron a Timoteo desde pequeño. Desde que era un pequeñito, tal vez lo llevaban a la enseñanza ahí en la iglesia para que él fuera aprendiendo y fue creciendo. Por eso aquí le recalca Pablo y le dice: hey, desde que estabas pequeño, desde la niñez, has conocido la palabra y para que te salves. Y le está dando algunas instrucciones de la Escritura, que toda es inspirada por Dios para corregir, para reprender, para toda buena obra. Entonces eso es lo que Dios quiere, hermano, hermana, para nosotros. Que entendamos que toda la Escritura es inspirada por Dios para corregirnos, para instruirnos, para que estemos preparados para toda buena obra y sobre todo para que Dios nos dé la salvación eterna de nuestras almas a través de que nosotros nos entreguemos a Él y obedezcamos sus mandamientos. Entonces, hermano, aquí están dándole este consejo a este joven. Amén, que recuerde que desde pequeñito se le instruía, se le hablaba de las Escrituras. Ahora dice, acuérdate que es para la salvación de tu alma, pero también la palabra de Dios es para corregir, para instruirte, para toda buena obra. Entonces, la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Por qué, hermano? Porque cambia corazones, transforma vidas. Y por eso estamos aquí. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra
hasta las coyunturas, hasta los tuétanos, discierne los pensamientos y nos hace libre y nos da la salvación a través de su palabra, del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Denle un fuerte aplauso al Rey, aleluya.